Uno de los privilegios más hermosos y más grandes que Dios nos ha dado a los seres humanos es el de poder ser papás. Pero junto con este privilegio, Dios nos ha dado una gran responsabilidad. La responsabilidad de darle la dirección correcta a nuestros hijos para el cumplimiento del propósito por el cual Dios los ha enviado a este mundo. ¿Cuál es este propósito? Pues al igual que nosotros, el propósito que tienen nuestros hijos es de que a través de sus vidas la gente pueda tener un encuentro personal con Jesucristo. En esta clase vamos a conocer los pasos precisos revelados en el manual de operaciones, la Biblia, a fin de que como padres podamos ayudar a nuestros hijos a llegar a esta meta trazada por Dios para sus vidas. Acompáñame y vamos a hacer una oración. Cierra tus ojitos lindos y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Padre. Señor Jesús, te damos gracias por este privilegio precioso que nos has dado, el de ser padres. Señor, ayúdanos con la luz de tu evangelio, con la luz de tu palabra, Señor, para que podamos rendirte buenas cuentas como padres, ayudando a nuestros hijos a llegar hasta la meta contigo. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En las relaciones más antiguas que Dios tuvo con hombres de la Biblia, por ejemplo, en Génesis capítulo 5, ya se manifestaba este concepto claro. Estos hombres habían entendido cuál era la prioridad para ellos, reflejar la imagen de Dios en ellos, de modo que pudieran heredarla a sus hijos para que cumplieran con este propósito, de que la gente pudiera conocer a Dios a través de este reflejo de su imagen en nosotros. Este fue el caso, por ejemplo, de Enoc en Génesis capítulo 5. Dice la palabra de Dios que a los 65 años engendró a Matusalén. Y una vez que hubo engendrado a Matusalén, caminó con Dios. Este caminar con Dios nos habla del modelo, de ese modelo que Enoc seguía día a día heredándoselo a su hijo. Lo mismo sucedió con Abraham. Por ejemplo, en el capítulo 21 de Génesis hay un relato de que cuando nació Isaac, Abraham estaba muy interesado de que su hijo Isaac, desde que tenía 7 días de nacido, fuese circuncidado para que tuviera la señal del pacto con Dios como la cosa más importante en la vida de Abraham. Dice la palabra de Dios también en Génesis 24 que una vez que Isaac estuvo en edad casadera, Abraham estaba preocupado por aquella mujer que habría que compartir la vida con su hijo Isaac para que los dos juntos alcanzasen el propósito de Dios. Y la mandó traer de la tierra de su padre. Bueno, los hombres, transcurriendo las historias del Antiguo Testamento, fueron también perdiendo este concepto claro en sus vidas. Ese es el caso lamentable del sumo sacerdote Elí. Este hombre, Elí, dice 1 Samuel capítulo 2 que tenía 2 hijos, Ofni y Finés. Y dice la palabra de Dios que no tenían conocimiento de Dios. A mí se me hace muy extraño porque estamos hablando de un sumo sacerdote. ¿Qué andaba haciendo este sumo sacerdote? ¿En qué estaba tan ocupado que sus hijos no tuvieron conocimiento de Jehová, dice la palabra de Dios? Y por la falta del conocimiento empezaban a transgredir los mandamientos de Dios, comiendo de lo que era sacrificado al Señor. Y a través del profeta Samuel, el Señor le hace saber a Elí que sus hijos morirían a espada, pagando las graves consecuencias del descuido de su padre, que no puso el conocimiento de Jehová como cosa prioritaria en el corazón de sus hijos. Ahora esto es lamentable porque luego Samuel, que es aquel profeta que es usado para decir esto a Elí, comete el mismo error. Y cuando está envejeciendo, quiere poner a sus hijos de jueces, sin haber conocido el camino, sin haber tomado un tiempo para que conocieran a Dios y el corazón de Dios en sus vidas. Y estos jueces, dice la palabra de Dios, que corrompían el derecho, se dejaban sobornar y trajeron mucha vergüenza en los últimos años de la vida de Samuel al profeta Samuel, porque el pueblo llegaba delante de Samuel y le decía: tus hijos corrompen el derecho. Fíjense nada más cómo la situación de Samuel era poner a sus hijos en una posición que no preparó con tiempo en el corazón de sus hijos y pervirtieron el derecho. Este también fue un caso semejante, el del rey David. El rey David tuvo una tragedia familiar tremenda. Amnón, su hijo mayor, tuvo relaciones con su hija Tamar, a fuerza la violó. El hermano de Tamar, Absalón, se vengó matando al primer hijo y también Absalón quedó muerto y cayó en la persecución que hacía en contra de su padre. Toda una crisis familiar. Y examinemos bien la situación. David tenía una posición. Seguramente estos hijos de David tenían todas las cosas materiales dadas por sus padres, por su padre. Pero su padre no puso ese corazón de David en el corazón de sus hijos. Recuerda que David era el hombre conforme al corazón de Dios. Sus hijos no heredaron este corazón. Les faltó el conocimiento de Dios. ¿Qué andaría haciendo David que estaba tan ocupado que no tomó tiempo en poner
el corazón de David en el corazón de sus hijos y que sus hijos pudieran entender la prioridad de tomar en cuenta a Dios y el propósito de Dios que tenía para sus vidas como la cosa más importante de sus vidas. Bueno, esto llegó al colmo y esto fue creciendo hasta que a través del profeta Malaquías, Dios hace saber a Israel que ya no podía más. Y cuando Malaquías está profetizando el advenimiento de Juan el Bautista, aquel Juan el Bautista que haría volver el corazón de los hijos hacia los padres y el de los padres hacia los hijos. ¿De qué se refiere? ¿A qué se refiere esto que Malaquías lo habla en Malaquías 4:6? Que este Juan el Bautista sacaría de la ignorancia al pueblo de Israel, enseñándoles que los hijos de Israel tenían que volverse al tipo de corazón de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, que tenían como prioridad llevar a cabo el propósito de Dios en sus vidas, para la cual vendría Jesucristo después y haría que estas cosas se convirtieran en una realidad. Y dice así la palabra de Dios en Malaquías 4:6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta fue la última advertencia, que el corazón de los hijos tenía que ser como el de los padres. ¿Cuál era el corazón de los padres? En primer lugar, Dios sobre todas las cosas, porque de Él mana la vida. Ahora, Dios nos previene de todo esto y quiere que nosotros no cometamos el mismo error. Ahora tenemos la fortaleza de su Espíritu Santo y la luz de su palabra para que aplicando los principios del manual de operaciones, como decíamos al principio, podamos ayudar a nuestros hijos a alcanzar, a conquistar este propósito de Dios para sus vidas. Para que pueda formarse la imagen de Dios en ellos y todo el mundo pueda tener conocimiento de Jesucristo a través de la vida de nuestros hijos. Yo quiero que me acompañes y leamos el primer versículo del Salmo 127 y empecemos a entender estos principios de vida para nuestros hijos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En este primer versículo del Salmo 127, el Señor nos deja ver dos pasos maravillosos que podemos hacer básicos para ayudar a nuestros hijos a alcanzar ese propósito. El primero es edificarlos en la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Por demás es que tratemos de ponerles principios de la familia o buenas costumbres o buenos consejos o educación. Si no llevamos a nuestros hijos a la fuente de la vida, que es la palabra de Dios, por demás estaremos trabajando para que alcancen este propósito en sus vidas. Fíjate cómo desde tiempos antiguos este era el consejo de Dios al pueblo de Israel. Acompáñame a Deuteronomio 6:6 y fíjate lo que dice aquí. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Edifica la vida de tus hijos con la palabra de Dios. ¿Por qué? Salmo 119. Fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios. Porque, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios no solamente pone nosotros en nuestro corazón o en el corazón de nuestros hijos los principios de vida, sino que también es la protección poderosa para que nuestra vida no tropiece en el pecado y no alcancemos la meta que Dios tiene para nosotros. Así que el primer paso, edifica la vida de tus hijos diariamente con los estatutos de la palabra de Dios. El consejo al pueblo de Israel: andando en el camino, al levantarte, al acostarte, enseñarás la palabra de Dios a tus hijos. Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Vida para tus hijos, vida para tu herencia en la palabra de Dios. El segundo paso maravilloso es la preservación. Así que el primero fue edificación. El segundo es preservación. ¿Cómo puedo yo preservar la vida de mis hijos en oración? Dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Quién es aquel que puede velar por la vida de mis hijos? ¿Quién es aquel que puede proteger la vida de mis hijos? Rodear de bendición la vida de mis hijos para que estos alcancen el propósito prefijado por Dios. Solamente Dios. Es importante que nosotros como padres no solamente edifiquemos la vida de nuestros hijos en la Biblia, sino estemos de continuo orando por sus vidas para que ellos puedan alcanzar
el propósito, pidiéndole a Dios con todo nuestro corazón que no los deje caer en tentación, que los libre del mal, que sea santificado el nombre de Dios en las vidas de nuestros hijos, que les ayude a buscar su reino, a hacer su voluntad, que les provea de todo lo necesario. Y es ahí donde pasamos al siguiente paso maravilloso. Fíjate, en el mismo versículo, en el mismo capítulo 127 de Salmos, fíjate lo que dice la palabra de Dios, versículo 2. Pues por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Fíjate cómo es hermosa la palabra de Dios que nos dice que en el descanso, en las manos de Dios, vendrá la provisión a nuestras vidas. Que en el reconocimiento de su provisión, Dios proveerá a nuestras vidas. ¿A qué me refiero con esto? Es importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos a ser agradecidos, a depender de Dios, a esperar en Él, a trabajar con ímpetu, con vigor, pero a buscarle a Él primero antes aún de trabajar, porque Él es el proveedor de todas las cosas buenas que tenemos. El libro de Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni variación. Este es el propósito de Dios, proveer todas aquellas cosas que tenemos nosotros necesidad para que podamos buscar su reino. Lo mismo que dice Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dios es nuestro proveedor. Y eso es algo maravilloso, porque dice la Biblia, por demás es que como padre te esfuerces levantándote de madrugada y te vayas tarde a reposar para darles lo mejor a tus hijos y aún comas pan de dolores. En la necesidad de trabajar como animales, como bestias, como burros, comemos pan de dolores. ¿Qué significa esto? Que ni siquiera podemos disfrutar con nuestra familia de lo que ganamos. Estamos afanados en proveerles lo mejor a través de nuestras fuerzas, de modo que nosotros no podemos pasar tiempo con ellos. Y en el tiempo con ellos están los dos primeros pasos, la edificación y la preservación a través de la oración. La edificación por su palabra, la preservación por la oración, y Dios proveerá. Nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos a depender de Dios, a buscar a Dios primero antes que cualquier otra cosa. Él es nuestro proveedor. Ya llevamos 3 pasos. Ahora, el cuarto paso nos habla de dirección, y de esto hablan los siguientes versículos del Salmo 127. Dirección. Fíjate cuál es nuestra responsabilidad como dirección. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Lo primero que yo debo entender aquí es que la herencia más hermosa que puedo esperar de manos de mi Dios no es una casa, no es un coche, no es un título, no son cosas de este mundo. Son cosas que Dios da directamente, y estos son nuestros hijos. La herencia de Dios son nuestros hijos. Segunda cosa que me revela aquí, el mismo Salmo dice que cosa de estima es el fruto del vientre. Es una herencia maravillosa, pero también está hablando el Salmo 127 que Dios me va a pedir cuentas de esta herencia, porque Él estima el fruto que ha puesto en el vientre de mi esposa. Es la herencia de Dios, pero es cosa de estima el fruto del vientre. Y luego dice, como saetas en manos del valiente. ¿De qué nos habla esto? La saeta es una flecha o un dardo. Y nos habla de valor. Nosotros tenemos que aplicar la dirección correcta a nuestros hijos. ¿Y por qué valor? Porque tenemos que hacer un espacio, cortar con varias cosas en nuestra vida para poder, como valientes, darles la dirección correcta a nuestros hijos, invirtiendo tiempo en su edificación en la palabra, en su preservación en la oración, en su provisión y dependencia de la mano de Dios. Nosotros ahora tenemos que darles la dirección con el ejemplo, dice la palabra de Dios. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. La aljaba es aquel lugar donde se ponían las flechas o los dardos. Y nos está hablando de que cada persona tiene una diferente aljaba. No todos tenemos la misma capacidad. ¿Recuerdas Mateo capítulo 25, donde dice que Dios les dio recursos conforme a su capacidad, a la capacidad de cada uno? Así que no nos está hablando de la cantidad de hijos, sino de la calidad de hijos. Feliz y dichoso, bienaventurado significa feliz y dichoso, el varón que aplicando estos principios llena su aljaba de este tipo de hijos. ¿Cuáles? ¿Qué tipo de hijos? Los que son edificados en la palabra, los que son preservados en la oración, los que son provistos de parte de Dios, y los que son dirigidos como prioridad a tener comunión con Dios. Ahora, ¿cómo vamos a dirigir a nuestros hijos efectivamente? Porque dice la palabra de Dios que bienaventurado el varón que llena la aljaba de ellos, de aquel varón que como valiente le da la dirección correcta a sus hijos. La dirección es llevarlos al propósito. Mi hijo, tú no estás aquí
para ser doctor, licenciado, arquitecto como prioridad en tu vida. Tú no estás aquí para tener un título o en una maestría o un doctorado en Harvard como prioridad en tu vida. Todas estas cosas son maravillosas, pero no es el propósito de nuestra vida. Esas son las añadiduras por medio de las cuales Dios me permitirá llevar a cabo mi propósito. Pero el propósito, mi hijo, tú estás aquí en este mundo para que la gloria de Dios brille en tu vida. Y de esa manera el mundo pueda acercarse a su Salvador, que es Jesucristo. Esa gloria del Salvador sea formada en tu vida para que tú seas usado, mi hijo, como un instrumento que pueda llevar a muchas personas a los pies de Cristo. Este es nuestro propósito en la vida. Esta es la dirección que nosotros debemos dar a nuestros hijos. Ahora, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? Bueno, en Juan capítulo 5, versículos 19 y 20, vemos dos versículos muy importantes, un consejo de Jesús en su relación como hijo del Padre Celestial que queda para las siguientes generaciones, para nosotros. Yo quiero que me acompañes a leerlo. Es Juan 5, 19 y 20. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Jesús nos enseña a través de su relación con su Padre a cómo debemos nosotros darle dirección a nuestros hijos. Estamos hablando de la cuarta parte del Salmo 127. La primera fue edificación en la palabra, la segunda fue preservación en la oración, la tercera fue provisión en enseñarles a dar gracias y a depender de Dios, y la cuarta es dirección. ¿Cómo puedo dirigirlos? Pues aquí Jesucristo me dice que a través de dos pasos más: modelo y ser íntegro, modelo de integridad. Dice que nada puede hacer el Hijo sino lo que ve hacer al Padre. El Padre marca al Hijo no con lo que dice el Padre, sino con lo que ve hacer al Padre, sino con lo que hace el Padre. Así que una vez que yo estoy edificado a mi hijo en la palabra, lo preservo en oración, le enseño a dar gracias y a confiar en la provisión de Dios, yo me muestro como modelo de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer. Muchos de nosotros cometemos el error de educar a nuestros hijos diciéndole: no hagas esto, no hagas el otro, no mientras, y en la primera oportunidad que tenemos nosotros mentimos delante de ellos. Nuestros hijos no van a hacer lo que nosotros decimos, sino lo que nosotros hacemos. Es muy importante. Le decimos: no robes, y cuando vas al súper te pasas alguna cosa a escondidas, o llévate esto a escondidas, mi hijo. ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? ¿Estás enseñando a robar? ¿Estás enseñando a mentir? Nada puede hacer el hijo sino lo que ve hacer al Padre. No hay mayor poder que te haya sido conferido de parte de Dios para guiar correctamente a tus hijos que el modelo de Cristo brillando a través de tu vida. Ahora, también nos habla de la integridad, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Eso es algo maravilloso. Tenemos la oportunidad de ser de una sola cara con nuestros hijos. Tenemos la oportunidad de afectar positivamente, espiritualmente, cada área de la vida de nuestros hijos a través de la integridad del ejemplo, mostrarles cómo se deben hacer todas las cosas. Integridad. De modo que vosotros os maravilléis. Fíjate, y mayores cosas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y aquí me habla de la conclusión del Salmo 127. De modo que vosotros os maravilléis. En el Salmo 127 dice: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud, bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con sus enemigos a la puerta. Fíjate cómo aquí hay dos palabras que se contraponen: bienaventurado y avergonzado. Dice la palabra de Dios que si nosotros le damos este tipo de dirección a nuestros hijos, edificándolos en la palabra, preservándolos en la oración, proveyéndoles a través de nuestra gratitud y confianza en la provisión de Dios, dándoles la dirección correcta a través del modelo y de integridad, mostrándoles todas las cosas, nosotros no seremos avergonzados. Más bien nosotros seremos bienaventurados. Eso significa felices y dichosos de haber alcanzado el proyecto que Dios tenía en la vida de nuestros hijos, de haber ayudado a nuestros hijos a alcanzar este proyecto. Si nosotros no ponemos por obra todas estas cosas, nosotros muy probablemente seremos avergonzados cuando nuestros enemigos hablen a la puerta contra nosotros. Usarán como instrumento de nuestra vergüenza a nuestros propios hijos. Este es el consejo de Dios. Ahora quiero que me acompañes a conocer otros pasos maravillosos.
Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿De qué manera es que nosotros podemos provocar a ira a nuestros hijos? Ya que este versículo nos aconseja no hacerlo, ¿de qué manera es como lo hacemos? Cuando nosotros aplicamos una disciplina sin consejo, sin explicación, pero sobre todo, si no hemos tomado un tiempo de edificación en sus vidas en la palabra, de preservación en orar junto con nuestros hijos, de enseñarles a ser agradecidos y depender de la provisión de Dios, de darles una dirección clara con el modelo de integridad en nuestras vidas, y solo aplicamos la vara directamente sin haber hecho todo esto anterior, nosotros vamos a provocar a ir a nuestros hijos porque ni siquiera saben por qué los estás disciplinando. De hecho, esta segunda parte que dice aquí, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor, amonestación del Señor nos habla del consejo del Señor en la palabra de Dios. Debemos aplicar la paciencia que a través del consejo de Dios, Dios vaya formando carácter en la vida de nuestros hijos. Pero ¿cómo queremos que Dios forme este carácter si nosotros no tenemos tiempo para edificarlos en la palabra de Dios? Solamente tenemos tiempo para aplicar la vara y para aplicar la vara. La vara tiene su lugar y ahorita vamos a ver cuál es el consejo donde entra la vara en la corrección y en la disciplina y en darles el camino correcto a nuestros hijos. Pero antes de todo ello, vienen todos los pasos anteriores. El paso del cual nos habla aquí la palabra de Dios es paciencia, amonestación en el Señor. Y ahora sí, acompáñame a este precioso proverbio que sigue. Proverbios 22:15 y Proverbios 29:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su padre. ¿Te das cuenta de cómo se aplican los principios de Dios? Dice la palabra de Dios que hay un momento para aplicar la vara de la corrección a nuestros hijos. Pero ese momento ha llegado después de que nosotros hemos aplicado todos los demás principios o pasos de los que hemos venido hablando. Si nosotros no aplicamos todos esos pasos antes de corregirlo con la vara, si no somos un modelo de integridad, si no edificamos a nuestros hijos en la palabra, si no nos preservamos en la oración, si no les enseñamos a ser agradecidos con Dios, si no les damos dirección a través de nuestras vidas, si no tenemos paciencia y los amonestamos en la palabra de Dios, si no hacemos todas estas cosas y directo aplicamos la vara para corregirlos, lo único es que vamos a provocar a ir a nuestros hijos y vamos a perder el maravilloso don que Dios nos ha dado como Padre de dirigirlos al camino correcto. Pero fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios en el último versículo que acabamos de leer, en Proverbios 29:15, dice, la vara y la corrección dan sabiduría, ciertamente, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y es el final también del versículo 127 que ya habíamos mencionado. Esa situación de dos polos. Bienaventurado el que aplique estos principios y tarde o temprano será avergonzado el que no los aplique cuando hablare con sus enemigos a la puerta. Así termina el Salmo 127. Bueno, Dios nos ha hablado claramente de lo que significa guiar a nuestros hijos a su propósito. Ese maravilloso propósito que tiene Dios para ellos de reflejar su imagen en ellos de modo que mucha gente pueda ser guiada a través de sus vidas a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro propósito en la vida. Si quieres que tus hijos tengan vidas plenas, felices, ese es el propósito de Dios, como saetas en manos del valiente. Valiente, atrévete a cortar con cualquier cosa que te esté impidiendo plantar estos principios en la vida de tus hijos. De cualquier índole, tiempo, trabajo, diversiones, sobre todo aquellas cosas que le estén dando un mal ejemplo a tus hijos, un ejemplo negativo. Atrévete, valiente, y dale la dirección correcta a tus hijos, esa dirección hacia el Señor para que Él cumpla su propósito en ellos. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que, ayudados por su Espíritu, todas estas cosas preciosas del anhelo de nuestro corazón se conviertan en una realidad. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es como la luz que en las tinieblas resplandece, Padre. Nos has enseñado tantas cosas maravillosas y nos has dado sabiduría y los elementos para aplicarlos en la vida de nuestros hijos, Señor. Señor, tu palabra dice en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 7, que nada hemos traído a este mundo y seguramente de este mundo nada vamos a sacar. Ninguna cosa temporal podremos llevarlo, Señor. Sin embargo, tu palabra dice que la herencia que viene de parte de ti, que son nuestros hijos, es una herencia que también podemos darle la dirección correcta y llevárnosla con nosotros
al reino de los cielos. Padre, ayúdanos a aplicar estos principios para llevarnos a nuestros chaparritos con nosotros, a ese precioso reino que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Nos encantaría visitar su ciudad. En nuestra página en el internet contamos con más material que quisiéramos compartir con usted y con su congregación. Así que contáctenos. Nuestra página es www.sembradosenbuenatierra.com. Por otro lado, nuestro versículo a memorizar de esta clase lo encontramos en el libro de Salmos, capítulo 127, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Hasta la próxima clase de esta serie, Edificando un Hogar Feliz.